J.C. Riley dice lo siguiente: la mejor manera de conocer sobre el Señor Jesucristo es viendo lo que Él dice sobre sí mismo. Cuando nosotros a veces preguntamos quizás a las personas, ¿quién dices que es Jesucristo?, muchos van a tener muchas opiniones. Y algo interesante es que muchas veces decimos cosas sobre Jesucristo que contradicen lo que Jesucristo dijo sobre sí mismo. Así que algo que hemos estado intentando hacer en esta serie de estudio es ver lo que Jesús dice sobre sí mismo en estas famosas frases conocidas como los yo soy de Jesús. Hemos visto que Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Hemos visto al Señor Jesús diciendo: yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Hemos visto a nuestro Señor Jesús decir: yo soy la vid verdadera. Y hoy vamos a ver un yo soy más. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vamos a verlo a la luz del pasaje que hemos estado leyendo junto con nuestro hermano Gunnar en Juan capítulo 14. Así que les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Nuestro primer punto que vamos a ver en los versículos 1 al 5 es: el Señor consuela a sus discípulos. ¿Cuál es el contexto del pasaje que estamos estudiando en esta mañana? Los discípulos se encontraban en una mezcla de emociones. Cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan, antes de llegar al capítulo 14, hemos visto que en el capítulo 12 y capítulo 13 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús les anunció primeramente sobre su muerte. Imagínense el Señor Jesús junto a las personas más cercanas a Él, y el Señor Jesús les dice: es necesario que yo muera, es necesario que yo padezca la muerte. Así que ese fue el primer anuncio que realizó el Señor Jesús a sus discípulos en el capítulo 12. Luego vamos avanzando con la lectura y llegamos al capítulo 13, y el Señor Jesús les hace otro anuncio y les dice: uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes me va a traicionar. Entonces los discípulos no solamente estaban tristes porque recibieron la noticia de que el Señor Jesús iba a morir, sino que ahora reciben la noticia de que uno de ellos lo iba a traicionar. Pero no solamente reciben esa noticia, sino que seguimos leyendo el capítulo 13 y Jesús les dice, al final del 13, le dice a Pedro: y tú me vas a negar. Fueron muchas noticias difíciles, fueron muchas noticias tristes, así que los discípulos tenían muchas emociones dentro de ellos. Puede que estaban tristes, estaban quizás avergonzados, o también estaban confundidos por todas estas noticias que el Señor Jesús les estaba dando. En el diálogo final del capítulo 13 entre el Señor Jesús y Pedro, encontramos el contexto cercano a lo que va a hablar el Señor Jesús en el capítulo 14. Así que acompáñenme a leer en Juan capítulo 13 desde el versículo 36. ¿Sí? Juan capítulo 13 desde el versículo 36 dice: Jesús le dijo a Simón Pedro, le dijo Simón Pedro a Jesús: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti.
Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El Señor estaba preparando a sus discípulos porque les había dicho de que el tiempo de su partida, el tiempo de ir a la cruz y posteriormente volver al Padre, se había acercado, había llegado. Como en muchas ocasiones que el Señor Jesús les hablaba a sus discípulos, los discípulos no comprendieron, no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Así que Pedro le dice: ¿y dónde estás yendo? ¿Dónde vas? ¿Qué es ese lugar tan especial al que tú estás yendo que yo no puedo ir contigo? ¿Dónde vas? Quiero ir contigo. Ahora, el Señor Jesús va a responder esta pregunta de Pedro: ¿a dónde vas? En el capítulo 14. ¿Dónde es que el Señor Jesús estaba yendo? ¿Y por qué Pedro no podía acompañarle en ese momento? Es esa la respuesta que vamos a ver en el capítulo 14. Y ahí empezamos el versículo 1 con aquellas palabras de consolación del Señor Jesús, diciendo: no se turbe vuestro corazón. Esta palabra turbar, aunque aquí está traducida como turbar, es la misma palabra que encontramos en el capítulo 13, versículo 21. Dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. La palabra conmover es la misma que utiliza Juan cuando aquí dice turbar. Lo que está diciendo el apóstol Juan, lo que está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos cuando le dice: no se turbe vuestro corazón, es: no se intranquilice, no se conmueva en demasía vuestros corazones. El corazón de estos discípulos, como les decía al principio, estaba lleno de emociones. Estaban confundidos, estaban tristes, estaban avergonzados. Así que el Señor les dice: no, que su corazón esté tranquilo, que su corazón esté tranquilo. El Señor quiere consolar sus corazones. Ahora, un paréntesis, amados hermanos. El consuelo del Señor Jesús es muy diferente al consuelo que nosotros damos. No sé si alguna vez le ha pasado, pero somos muy malos para consolar a las personas. Cuando nosotros a veces nos toca ir quizás a consolar a alguien que o está enfermo o está pasando una circunstancia difícil, o quizás cuando hay ese momento incómodo de aquel que va a un velorio, no sabe qué decir, no sabemos qué decir, ¿no? Y a veces nos toca acercar y dar palmaditas a la espalda y decir: tranquilo, todo va a estar bien, ¿no? Y no sabemos cómo consolar. El Señor sí sabe dar consuelo. Y aunque aquí solamente en el versículo 1 vemos que el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón, vamos a ver cuál es el fundamento del consuelo que el Señor Jesús les quiere dar a los discípulos. Recordemos, la pregunta que el Señor Jesús le va a responder es aquella duda de Pedro: ¿dónde estás yendo? ¿Por qué te vas? ¿Dónde vas? Así que el Señor les está diciendo: tranquilo, no se intranquilicen, aunque me voy, estén tranquilos. Y luego el Señor, el versículo 1 le dice: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Un comentarista, Simon Kingsmaker, prefiere, en vez de la palabra creed, que se traduce acá, la palabra confiar. Confiar. Así que Simon Kingsmaker propone la siguiente traducción para este versículo: confían en Dios, confíen también en mí. El Señor está diciendo: si ustedes dicen confiar en Dios, también tienen que tener confianza. Ahora, hermanos, algo muy importante que el Señor está diciendo en este versículo 1 es que tener confianza en Dios es igual que tener confianza en Él. ¿Qué significa eso? Que Jesús se está poniendo al mismo nivel que Dios. En otras palabras, Jesús está diciendo: confíen en mí porque yo soy Dios. Confíen en mí porque yo soy Dios. Así que el Señor manda a los discípulos a confiar en Él. Manda a tener su fortaleza en este tiempo en el cual va a haber una separación donde el Señor Jesús se va a ir por un tiempo. Pero el Señor quiere afirmar a sus discípulos en tener confianza en Él. La pregunta de Pedro era: ¿a dónde vas?
Y el Señor empieza diciéndole, confía en mí, confía en mí. Y en el versículo 2, el Señor Jesús responde a la pregunta de Pedro. ¿A dónde va a ser la pregunta? Y en el versículo 2, el Señor Jesús le responde diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La pregunta, amados hermanos, es, ¿a dónde va el Señor Jesús? ¿Dónde es que el Señor Jesús estaba yendo? Estaba yendo a la casa del Padre. ¿Y a qué estaba yendo? A preparar lugar para sus discípulos. Entonces aquí el Señor Jesús empieza a responder la pregunta de Pedro. ¿A dónde vas? El Señor Jesús les está diciendo, voy a ir donde el Padre y voy a preparar lugar para ustedes. Esa es la esperanza y consuelo que el Señor les está diciendo. Y les está diciendo, así como ustedes dicen que confían en Dios, confíen en mí. Es eso lo que yo voy a hacer. Voy a ir al Padre y voy a preparar lugar para vosotros, para ustedes. La pregunta que ahora vamos a ir viendo, amados hermanos, esto que el Señor está diciendo. Estamos viendo el contexto de este yo soy que vamos a estudiar en esta mañana. Jesús les dice, voy a preparar lugar en la morada del Padre. La pregunta ahora es, ¿dónde es la morada del Padre? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Dónde mora el Padre? Algo que vamos a ver que la Escritura nos va a decir en primer lugar es que Dios no habita en templos humanos. No habita en templos humanos. A veces nosotros pensamos en la morada de Dios, en la casa de Dios, como las edificaciones, ¿verdad? Decimos, una iglesia. Esa es la casa de Dios, la construcción. Amados hermanos, Dios no vive en templos. Dios no vive en moradas hechas o construidas por manos humanas. Entonces, ¿dónde es la morada del Padre a la que Jesús va a ir a preparar lugar para sus discípulos? Quiero que me acompañen al Salmo 33. Salmo 33, versículos 13 al 14. Salmo 33, versículos 13 al 14 dice: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. ¿Cuál es la morada de Dios? Los cielos. Los cielos. Por eso dice, desde los cielos miró Jehová, y luego dice, desde el lugar de su morada vio Jehová. La palabra de Dios va a describir a los cielos como la morada de Dios. Ahora, cuando el Señor Jesús les dice a sus discípulos, voy a ir donde el Padre, voy a la morada del Padre a preparar lugar para ustedes, les está diciendo, ha llegado el tiempo en el que yo vaya al cielo, vuelva al cielo. Esa era la razón por la que Pedro no podía acompañarle. Esa era la razón por la que los discípulos aún no podían ir con Cristo donde Él iba a ir. Porque el Señor estaba volviendo al Padre. Él tenía que volver primeramente al Padre. Volvamos a nuestro pasaje, Juan capítulo 14. Dice, voy a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestro Señor Jesús les está diciendo sobre la necesidad de volver primeramente al Padre, y que por esa razón ellos aún no podían acompañarle, pero que confíen una cosa. Debían confiar una cosa, que el Señor iba a volver. El Señor iba a volver. Por eso el Señor Jesús le empezó diciéndole, no se turbe vuestro corazón. Aunque yo me voy a ir, dice el Señor Jesús, que su corazón esté tranquilo. ¿Por qué? Porque así como me voy a preparar lugar, un día voy a volver a recogerlos. Un día voy a volver a recogerlos. Y amados hermanos, esta es una promesa del Señor Jesús sobre su segunda venida. El Señor un día vuelve a recoger ¿a quiénes? ¿A quiénes es la promesa? A sus discípulos.
El Señor un día viene a recoger únicamente y exclusivamente a sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos de Cristo? Aquellos que han creído en Él, aquellos que han tenido fe en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, aquellos que han reconocido su bajeza, su condición de pecadores y saber de que por su propia cuenta no pueden encontrar la salvación. Únicamente en Cristo pueden hacerlo. Ellos son los hijos, los discípulos de Cristo. Ahora, el consuelo del Señor Jesús va más allá. El Señor, si se dan cuenta, empezó diciendo que Él iba a ir a preparar lugar para ellos. Pero el consuelo del Señor Jesús en esta parte no radica en el lugar. Quiero que volvamos a leer el versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Hermanos, el consuelo que el Señor Jesús les está dando no es: voy a llevarlos a un lugar hermoso, voy a venir, los voy a recoger y los voy a llevar a un lugar hermoso. El consuelo del Señor Jesús es: los voy a recoger y los voy a tomar a mí mismo. El consuelo que el Señor da a sus hijos es que una vez que el Señor nos recoja, nos llevará con Él. Y donde Él esté, ahí estaremos nosotros. Hermanos, la esperanza del creyente no es ver calles de oro. El anhelo del creyente no es ver una ciudad enorme en los cielos. Esa no es la esperanza del creyente. ¿Cuál debería y debe ser la esperanza? El anhelo del creyente es estar con Cristo, estar con Él. Lo demás es añadidura. El Señor eso es lo que está diciendo: ustedes van a estar conmigo. Voy a ir y los voy a recoger para que estén conmigo. Y estando conmigo, donde yo esté, ustedes ahí van a estar. Esa es la esperanza. Ese es el anhelo del creyente, estar con Cristo. Pregunto en esta mañana: ¿qué es lo que tú esperas? ¿Cuál es tu anhelo? Cuando el Señor venga por su iglesia, ¿qué es lo que tú esperas? ¿Esperas verle a Él? ¿Esperas estar con aquel que dio su vida por ti? Hay un himno que tenemos en nuestro himnario que dice: cara a cara espero verle. Algo, hermano, interesante de ese himno es que la persona que escribió ese himno era una persona ciega. La hermana que escribió ese himno era ciega, no podía ver. Pero escribió un himno que dice: cara a cara espero verle. El consuelo de esta hermana que escribió este himno era saber, y era algo tan hermoso que ella decía: qué hermoso es saber que lo primero que voy a ver va a ser a mi Señor. Va a ser ver cara a cara a aquel que dio su vida por mí. Ojalá que ese sea tu anhelo. Ojalá que ese sea el anhelo de cada uno de los que estamos aquí. La promesa del Señor Jesús es tomarlos, es agarrarnos a los suyos para poder estar con Él para siempre. Nuestra unión con Cristo debe ser nuestra mayor esperanza. Aunque la promesa de Jesús incluye estar en las moradas celestiales, el énfasis se encuentra en nuestra unión con Cristo. El consuelo es poder estar con Cristo siempre. Ese es el consuelo del creyente. Saber que vamos a estar con Cristo siempre. Y eso es lo que el Señor quería animarle a sus discípulos. Yo me voy a ir, pero estén tranquilos, que un día voy a volver por ustedes. Y cuando vuelva por ustedes, ahí vamos a estar juntos por siempre. Ahora, llega un momento de confusión. Cualquiera creería que cuando leemos este versículo, ahora está claro. El apóstol Pedro con los discípulos estaban preguntándose: ¿a dónde vas? ¿Dónde vas? Y el Señor Jesús fue claro en su respuesta. Les dice: voy a ir al Padre, voy a preparar lugar para ustedes y luego voy a volver a recogerlos. El Señor Jesús respondiendo sus dudas. Pero, versículo 4, Tomás
dice que no entiende lo que está diciendo. Versículo 4, Juan 14, versículos 4 y 5. Jesús les dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Jesús les está diciendo, ustedes saben, ahora ya saben a dónde estoy yendo. Y no solamente saben a dónde estoy yendo, sino que ahora saben el camino. Versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Los discípulos aún se encontraban confundidos. Al igual que Tomás, la mayoría de los discípulos estaban confundidos. Aún cuando el Señor Jesús acaba de responder diciéndole, voy al Padre a preparar lugar, los discípulos seguían, ¿a dónde vas? No entendemos dónde es que tú estás yendo. Y aún peor, tú dices que sabemos a dónde vas y ahora sabemos el camino. No sabemos nada de eso. Estaban confundidos. Hermanos, esta declaración muestra la estrecha conexión, inseparable conexión entre el camino y el destino. Amados hermanos, hay una estrecha conexión entre el camino y el destino. Tú no puedes saber y conocer el camino sin conocer el destino. Como tampoco puedes afirmar conocer el destino de la salvación si primeramente no conoces el camino. Ahora Jesús va a responder esta segunda duda. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino a donde tú dices que debemos ir? Versículo 6, entramos a nuestro segundo punto. Jesús, el camino y la verdad y la vida. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiero que pongamos esta figura. Hay un destino, hay un lugar, hay algo a donde tenemos que llegar. ¿Cuál es eso a lo que tenemos que llegar? El Padre. El Padre. El Padre es el destino. Y hay un camino. Y ahora Jesús va a decir, ¿cuál es el camino? Jesús empieza diciendo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Algunas cosas importantes a detallar con respecto a la declaración de Jesús diciendo yo soy el camino. En primer lugar, Jesús habla en singular. Yo soy el único camino. Único camino. Hay un solo camino al Padre. Jesús no da lugar a lo que hoy en día se conoce como pluralismo, como que cualquier camino, cualquier religión puede llevarte a Dios. Cualquier estilo de vida, cualquier decisión que tú tomes, no importa. Cualquiera puede llevarte a Dios. Puedes llegar a Dios a tu manera. No, el Señor ha determinado un solo lugar para poder llegar. No hay otro. No hay otro. Jesús es el camino, el único medio por el cual llegamos al Padre. 1 Timoteo 2:5 nos dice eso, que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres. El mundo busca hacernos creer, busca hacer creer a la gente, confundir de que todos los caminos, elecciones que tomes pueden ser válidos delante de Dios. Pero la palabra de Dios nos va a decir algo sobre los caminos del mundo. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14, 12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Para el ser humano todos los caminos le parecen buenos. Para el ser humano todos los caminos son derechos, rectos. Pero el Señor dice, tengan cuidado, que su fin es camino de muerte. Hay un solo camino que lleva a la vida. Hay un solo camino que lleva al Padre. Y ese es Jesucristo. Amados hermanos, esto es algo distintivo de la fe cristiana. Distintivo de la fe cristiana. Nosotros creemos en la exclusividad de la salvación en Cristo. Solo en Cristo.
Así que hemos de considerar esto y hemos de considerar a Jesús como el único camino también desde dos perspectivas. Vamos a verlo, el camino que es Jesús como un camino doble vía, ¿sí? En el cual vemos la vía del hombre hacia Dios y también doble vía porque es la vía que Dios ha determinado para acercarse al hombre. Por eso hablamos de Jesús como el único camino desde estas dos perspectivas. En primer lugar, Jesús como el único camino señalado por Dios para que el ser humano tenga acceso a Dios. Amado hermano, no hay otra forma en la que nosotros podamos acercarnos a Dios si no es por medio de Jesucristo. Si no es por medio de Jesucristo, nadie puede acercarse a Dios. Y amados hermanos, esa es la razón también por la que nosotros creemos que a lo largo de toda la historia de la humanidad solo ha existido y existirá una sola forma de salvación, por medio de Jesucristo. Si alguien te preguntara cómo se salvaban en el Antiguo Testamento antes de la venida de Cristo, ¿qué responderías? Muchos piensan que las personas se salvaban por sus obras, por obedecer la ley, pero no es así, amados hermanos. Siempre la salvación fue por medio de Cristo. Y adivinen qué, siempre será por medio de Cristo, porque ese es el único camino. No hay más camino por el cual el hombre pueda llegar al Padre. Pero también, amados hermanos, es el único medio por el cual Dios ha determinado bendecirnos. Dios ha determinado darse a conocer. Dios ha determinado hacer llegar su favor al hombre. Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Quiero mostrarles cómo todo, absolutamente todo, es hecho en Cristo. Todo lo que Dios hace en favor de los hombres, lo hace por medio de Cristo. No hay otra, hermano. Todo lo hace por medio de Cristo. Efesios capítulo 1 desde el versículo 3. Efesios capítulo 1 desde el versículo 3 al versículo 14. Vamos a tener la lectura de estos 11 versículos. Pero quiero que presten mucha atención. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hace aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. ¿En quién tenemos redención por su sangre? En Cristo. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que esperábamos en Cristo. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuántas veces se ha mencionado en Él, en Cristo, en el amado? Hermano, todo es en Cristo.
Si usted recibe una bendición como hijo de Dios, sepa que no es porque usted es bueno, sino que Dios lo bendice en Cristo. Toda bendición es en Cristo. Amados hermanos, muchos creemos que la forma en la que nos portamos va a determinar la forma en la que Dios nos bendice. Siempre es por gracia y siempre es en Cristo. Todo es en Cristo. Por eso es porque Él es el único camino. Él es el único camino en el cual el hombre tiene acceso al Padre y el único camino que Dios ha determinado para hacer llegar su favor al hombre pecador. Jesús dice: yo soy el camino, y también dice: yo soy la verdad. Ahora, hermanos, la pregunta era: ¿a dónde vas? Y hemos visto que a donde Jesús iba es al Padre. Pero también la siguiente pregunta es: ¿y cuál es el camino para llegar al Padre? Y Jesús dijo: yo soy el camino. Ahora, ¿por qué Jesús ahora dice que Él es la verdad? ¿Cuál es la relación entre la verdad y la vida, que vamos a ver también, con las preguntas que hemos estado viendo? Bien, esta afirmación de yo soy la verdad se complementa con lo que Jesús va a decir en el versículo 7. Volvemos a Juan capítulo 14. Juan 14, versículo 7. Dice: si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esta afirmación de Jesús al decir yo soy la verdad está relacionado a que Jesús es el verdadero conocimiento de Dios. Cristo es la verdad absoluta. Es en Cristo que se encuentra toda verdad y conocimiento sobre Dios. Es en Cristo que se encuentra toda verdad y conocimiento y sabiduría sobre Dios. Lo vemos en Colosenses capítulo 1, versículos 26 a 27. Quiero que me acompañen a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1, versículos 26 a 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora Colosenses 2, 3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento? Es en Cristo. Él es la verdad de todo conocimiento. Él es la verdad absoluta. Cuando Jesús fue interrogado por Pilato antes de ser llevado a la cruz, Pilato le preguntó algo al Señor Jesús y le dijo: ¿qué es la verdad? Quizás muchas personas se preguntan hoy en día ¿qué es la verdad? Esa misma pregunta que Pilato: ¿qué es la verdad? Bueno, la respuesta que el mundo ha dado, y fíjense cómo es el mundo en el que vivimos, que da respuesta para que todos estemos felices, ¿verdad? Nadie se tiene que sentir ofendido. Así que la respuesta del mundo es: la verdad no es absoluta, sino que hay tu verdad y mi verdad. Todo lo que tú puedes creer es cierto, y lo que yo también. Hermano, lo que Jesús está diciendo es lo contrario. Está diciendo: no existe verdades relativas. Es imposible que lo que tú creas es cierto a la vez que lo que yo crea es cierto, si son dos cosas opuestas. Así que Jesús está diciendo: solo hay una sola verdad, la verdad absoluta. Y Jesús dice: ¿y saben quién es esa verdad? Yo soy la verdad, dice Jesús. Yo soy la verdad absoluta. Todo aquello, amados hermanos, todo aquello que se encuentra
fuera de Jesús es falso. Todo aquello que se encuentra fuera de Jesús es mentira. Si yo te preguntara cómo calificarías, cómo describirías a la mentira es lo opuesto a la verdad. Todo lo que es falso, todo lo que es mentira es lo opuesto a lo que es Jesús, a lo que es Dios. Dios es el que da significado a todas las cosas. Es por eso, amados hermanos, que nosotros creemos que sin Dios es imposible determinar qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué? Porque sin una verdad absoluta no se puede hacer eso. No se puede hacer esa diferenciación entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Es necesario la existencia de la verdad absoluta. Y Dios es la verdad absoluta, Jesús es la verdad absoluta que distingue, que define lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdadero y lo que es falso. Todo lo que Jesús es la verdad. Su persona, lo que Él es, lo que Él dice, todo eso es la verdad. Por eso Romanos capítulo 3 versículo 4 el apóstol Pablo dice: y que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Mentiroso. Dios es la verdad. Todo lo que Dios dice, esa es la verdad. Esa es la verdad. De ahí parte nuestro entendimiento de la realidad, de la vida. De ahí parte de lo que Dios es y de lo que Dios dice. El significado de las cosas no se da por preferencia personal. El significado de las cosas no se da por lo que sentimos. El significado de las cosas es determinada por Dios. ¿Qué nos quiere enseñar hoy el día el mundo? También a los pequeños. Si tú te ves como hombre, pero te sientes mujer, esa es la verdad. Entonces eres una mujer, aunque parezcas hombre. Hermano, no. Dios es el que determina el significado de las cosas. Y Dios dice qué es lo que es hombre y qué es lo que es mujer. Es Él que lo ha creado. Él es la verdad absoluta, el que da significado. No da significado a nuestras preferencias personales, ni lo que sentimos, ni nuestros criterios, no. Dios es el que da significado a la realidad, porque Dios es absoluto. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, está diciendo: yo soy la verdad. Un comentarista dice lo siguiente: el cristianismo no es una serie de verdades en plural, sino que hay una sola verdad que se escribe con mayúscula. En otras palabras, la verdad presenta una sola visión del mundo, presenta un solo origen del mundo, presenta un solo problema de la raza humana. La verdad bíblica presenta un solo camino a la salvación. La verdad bíblica presenta un solo camino a la santidad. La verdad bíblica presenta un solo estándar para la familia. La verdad bíblica presenta un solo plan para la historia de la humanidad. La verdad es una sola. Una sola. El hecho que Cristo sea la verdad hace que hablemos de la verdad en términos, en características divinas, porque Jesús es divino. La verdad, al igual que Cristo, es inmutable, no cambia, amados hermanos. Así como Jesús dice que es el mismo ayer, hoy y siempre, la verdad, como Jesús es la verdad también es la misma ayer, hoy y siempre, ¿verdad? El origen del mundo es entendido de la misma manera ayer, hoy y siempre. La verdad es una sola. Amados hermanos, este libro, la palabra de Dios, la palabra de verdad, es inmutable. Es inmutable, no cambia. No pasa de moda. No pasa de moda, no es que, eso era verdad en ese tiempo y ahora este tiempo es diferente. Hay que hacer una nueva Biblia. La verdad es inmutable, no cambia con el pasar del tiempo. La verdad es autoritaria.
¿Por qué? Porque Dios es autoritario, Dios es soberano, Él gobierna, Dios no negocia con la verdad. No te dice, yo te presento, esta es mi postura, ¿cuál es la tuya? ¿Negociaremos? No, Jesús dice, esto es así y así se ha de hacer. La verdad es soberana. Al existir una verdad absoluta, afirmamos que lo que dice Dios es la última palabra sobre todo. Eso en todos los sentidos. En nuestra vida como creyentes es de la misma manera. Lo que dice la verdad es absoluta. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Lo que dice la verdad. No se puede cambiar. No es que adora a Dios como tú pienses hacerlo, como tú creas que es mejor hacerlo. A Dios se le adora como Él ha determinado que se le adore, porque hay una sola verdad. ¿Cómo debe vivir un creyente? La palabra de Dios dice cómo ha de vivir un creyente. Y no hay forma de negociar eso. ¿Por qué? Porque hay una sola verdad. Y amados hermanos, el juicio final será medir a todos a la luz de la verdad. Y todo aquel que sea hallado falso será echado al lago de fuego. Es decir, todo aquel que no esté revestido por la verdad de Cristo, por la justicia perfecta de Cristo, y muestre su verdadera falsedad, va a ser echado al lago de fuego. Jesús dice, yo soy la verdad, la única verdad, la verdad absoluta. Pero también dice, yo soy la vida. En otros pasajes encontramos esta misma afirmación. El Señor afirmando tener aquella autoridad para dar vida. Incluso otro de los yo soy que va de la mano de esto es cuando Jesús en el velorio de Lázaro le dice a una de sus hermanas, ten fe, porque yo soy la resurrección y la vida. No solamente Jesús en esta frase al decir yo soy la vida afirma tener poder para dar vida, sino que Él afirma que Él es la vida misma. Él es la fuente de la vida. ¿Cómo es que Jesús puede ser la fuente de la vida? Porque Él posee vida en sí mismo. La fuente tiene la idea de ser algo que no recibe de ningún otro, pero que Él da a los demás. Jesús es la fuente de la vida. Jesús es la vida porque Él no recibe vida. Dios no recibe vida de ningún otro. Tiene vida en sí mismo. Y porque Dios tiene vida en sí mismo, Él puede dar vida a otros. Él es la fuente de la vida. Él es el autor de la vida. Y Él es quien tiene vida en sí mismo. Eso es lo que Jesús dice con esta afirmación. Yo soy la vida. Yo soy la vida. En Hechos capítulo 17, versículo 28 dice la palabra de Dios, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Es en Él, es en Dios. La segunda persona de la Trinidad es el Señor Jesucristo, la vida misma. Es en Él quien nosotros vivimos y nos movemos y somos. Porque Él es la fuente, el autor, quien tiene vida en sí mismo. Este atributo de Jesús, al decir que Él es la vida, es un atributo divino. Porque la autoexistencia es algo que solamente puede referirse a Dios. Solo Dios posee vida en sí mismo. Cristo es el único que puede satisfacer, amados hermanos, todo lo que el hombre pecador necesita para acercarse a Dios. Recuerden cuál es el destino. Es el Padre, ¿verdad? Acercarse a Dios. Y Jesús, al decir yo soy el camino y la verdad y la vida, está diciendo yo soy el único que puede satisfacer todo lo que el ser humano pecador necesita para acercarse al hombre. ¿Qué es lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron en el jardín de Edén? El ser humano, en vez de seguir a la verdad, siguió a la mentira y al engaño de Satanás. Y su entendimiento fue entenebrecido. ¿Qué más pasó? El ser humano se vio perdido, alejado de la presencia de Dios. Y el ser humano
murió espiritualmente. Y ahora Jesús dice, yo soy quien puede satisfacer toda esa necesidad. Aquellos muertos espiritualmente yo puedo darles vida. ¿Por qué? Porque yo soy la vida. Aquellos que están perdidos, aquellos que no pueden entender las verdades espirituales, yo puedo iluminar sus corazones para que entiendan, porque yo soy la verdad. Y yo soy quien puede llevarlos al Padre, porque yo soy el único camino. Como conclusión, quiero que veamos un tercer punto: la suficiencia de Cristo. Jesús les dijo todo esto a sus discípulos. Les dijo, voy a preparar lugar al Padre, ¿sí? Y luego voy a volver. Y Tomás le preguntó, ¿y cuál es el camino para ir al Padre? Y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo parecía claro, pero quiero que veamos las siguientes dudas de los discípulos. Juan capítulo 14, desde el versículo 8. Jesús les dijo, yo soy. En el versículo 7 Jesús les dice, si ustedes me conocen a mí, entonces conocen al Padre. Verme a mí es ver al Padre. Y fíjense lo que les dice Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Esa palabra que fue traducida como basta, en realidad podría ser traducida como muéstranos al Padre y eso nos será suficiente. En otras palabras, Felipe le está diciendo, está respondiendo a lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, ustedes ya me conocen. Si ustedes me ven, me conocen, entonces con eso ya conocen al Padre. Pero Felipe le está diciendo, no es suficiente. Verte a ti no es suficiente. No es suficiente. ¿Y qué es lo que habían visto los discípulos hasta ese entonces de Jesús? Habían visto al Señor detener una tempestad con su sola palabra, había visto sanar infinidad de personas, habían visto alimentar a personas de una u otra manera. Pero Felipe estaba diciendo, nada de eso es suficiente. No es suficiente con verte a ti. Queremos ver al Padre. Queremos ver al Padre. Hermanos, tristemente hoy en día sigue habiendo la misma incredulidad y la misma negación a la suficiencia de Cristo. Y decir, no es suficiente Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús está diciendo, yo soy suficiente para revelar al Padre. Yo soy suficiente. Quiero terminar con esta conclusión. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Hay personas que dicen, yo quiero ver a Dios. Ver para creer. Jesús ya vino a este mundo a dar a conocer al Padre. Si eso no es suficiente para salvar a las personas, o si eso no es suficiente para que una persona crea en Él, en Dios, nada lo será. Nada lo será. Si tú no crees en Cristo, entonces nada podrá salvarte. Porque solo Cristo es suficiente para esto. Suficiente. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.